Bueno, sin más, les voy a dejar con Sharon del equipo de CRES, quien nos va a ayudar a presentar a nuestra siguiente ponente. Gracias, Ximena. Luego, para continuar con las ponencias, tenemos a la máster en ciencias, Andrea Morales Rivas, con el tema El Puma en El Salvador, oportunidades, retos y lecciones aprendidas. Andrea es una bióloga salvadoreña interesada en la conservación, con experiencia en mamíferos terrestres y voladores. Realizó sus estudios de posgrado en ecología de paisaje, conservación en Alemania. Es miembro también del programa de conservación de murciélagos de El Salvador, donde también desarrolla actividades de educación ambiental y comunicación. Andrea ha realizado también proyectos con cooperación internacional para la gestión y monitoreo de fauna salvadoreña, así como el desarrollo de talleres para formación y capacitación de guardarrecursos y estudiantes en el uso de nuevas herramientas para el estudio de especies nativas. Tenemos ahorita a Andrea. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Adelante. Muchas gracias. Déjame compartir la pantalla. Creo que ven todos la pantalla, ¿no? Buenas tardes. Espero que estén viendo la pantalla actualmente. Bueno, muchas gracias por estar acá. Quiero, antes de empezar a trabajar esta presentación, quiero extender mis felicitaciones a todo el gremio de biólogos de El Salvador, que hoy celebramos nuestro día, en especial a con los que colaboro en Territorios Vivos de El Salvador y Fundación Naturaleza. Esta tarde voy a hablarles de el puma en El Salvador, sobre las oportunidades, los retos y las lecciones aprendidas de esto. Así que empecemos con un poco de contexto sobre la especie, sobre El Salvador, que es un país que está localizado en Centroamérica, es entre los más pequeños, o bueno, el más pequeño de la región de América continental. También es conocido por estar densamente poblado, como podemos observar en esta parte. Y aparte de esa situación, también evidenciamos que tiene una alta tasa de deforestación. Únicamente el 29% de su territorio permanece como bosque, más no bosque primario, y dentro de este porcentaje encontramos que solamente el 8% es área protegida. Además, El Salvador presenta problemas sociales complejos, parte de ellos heredados por un conflicto de guerra civil durante más de 10 años, durante los 80 y los 90, que ha generado situaciones como pandillas, delincuencia y violencia, que de alguna manera ejercen cierta presión o impedimento a la hora de trabajar en proyectos de conservación o de investigación. También es importante destacar que ha habido extirpación de especies de mamíferos terrestres grandes en el país. Desde mediados de siglo ya no se cuenta con jaguar en el territorio ni con tapir. Pero a pesar de ello, El Salvador presenta más de 800 especies terrestres lideradas por el grupo de aves, y luego serían los mamíferos, reptiles y anfibios. Además, dentro del grupo de mamíferos, El Salvador registra 4 de las 6 especies presentadas para Centroamérica, donde tenemos el que nosotros llamamos ocelote, al tigrillo, al gato sonto y al puma. El puma viene siendo entonces la especie más grande de mamífero terrestre con la que cuenta el país. Y cuando hablamos de puma, siempre nos preguntamos, ¿qué conocemos del puma en El Salvador? Y lo que podemos decir de esto es que básicamente, para responder, hay que irnos hasta 1942, cuando se colecta por primera vez un cráneo y unos restos de esqueletos. Estos son colectados por exploradores extranjeros, y luego esta colecta es llevada a un museo en Estados Unidos. Luego, en 2011, sucede una publicación de Campbell y Torres Alvarado, que habla sobre la extinción del puma en el territorio salvadoreño y algunas posibles causas. Pero en 2012, Owen y Girón hacen una publicación y recopilación de registros publicación de reportes,
de todos los mamíferos, donde hablan acerca de puma y registros tomados durante este periodo de tiempo. Vale destacar que entre estos registros son basados principalmente en avistamientos, excretas y huellas. Pero luego también tenemos que en 2019 se dan los primeros registros fotográficos en el país, y esto es generado por 2 proyectos independientes de los que hablaré un poco más adelante en la presentación. Y luego en el 2020 se da que el triste evento de que personas matan un puma durante la estricta cuarentena en la que nos encontramos por la situación del coronavirus en El Salvador. Pero luego, para hablarles un poco de los registros fotográficos, esto se puede encontrar en esta nota que realizamos, y básicamente estos registros se encuentran en el noreste del país y en el noroccidente del país. Esta es una parte que obviamente, como podemos ver, está muy cerca de los países vecinos de Guatemala y Honduras. Y además también hicimos, como en esta misma nota, quisimos hacer como una revisión de los registros de la especie para el país y extender algunas propuestas para la conservación de la especie. Para hablarles un poco de el tipo de proyectos que generaron estos resultados, el primero es un monitoreo de fauna que ocurre en las áreas privadas de Río Sapo, en un área de estudio aproximada de 190 kilómetros y con un enfoque de trabajo con comunidades locales. Esto quiere decir que se trabaja de enseñarles a las personas acerca de cómo utilizar estas cámaras, dárselas, y ellos las colocan y empiezan a hacer su propio monitoreo de fauna de sus terrenos. Luego, la siguiente investigación es con un enfoque de mamíferos, que fue parte de mi tesis de maestría, y se realizó en el Parque Nacional Montecristo, que comprende un área aproximada de 20 kilómetros cuadrados. Tuvo un enfoque con guardarrecursos, a los cuales se les capacitó y se les enseñó cómo utilizar. En ambos proyectos estuvieron sucediendo en ciertos momentos al mismo tiempo, y cuando se lograron las fotografías es que estaban ejecutándose al mismo tiempo. Lastimosamente, en el caso del proyecto Montecristo, ha tenido que pausarse porque la situación del coronavirus, ¿verdad? Tiene ciertas restricciones, pero en el caso del Río Sapo aún se está trabajando en ello. Y también es importante destacar una situación que ocurrió en octubre del 2019, y es que a través de las redes sociales un individuo compartió el aparente avistamiento de un puma cerca de la zona noreste del país, y estas fotos fueron diseminadas a lo largo de todos los medios de comunicación, redes sociales, blogs, etc. Y luego también más tarde se empezaron a tener este tipo de noticias un poco maliciosas, donde incluso se ocupan especies que no están ni siquiera registradas para el país, y donde al final, cuando uno hace clic y lee la noticia, es todo falso. Sin embargo, el titular y la foto se ocupan de una manera maliciosa. Luego, para hablarles también de lo sucedido con la muerte del puma, bueno, esto también se empezó de alguna forma en las redes sociales, y lo que pasó es que luego escaló nuevamente en otras plataformas de bastante difusión en el país, e incluso hizo que las autoridades respondieran y dieran a conocer qué estaba pasando. Hasta el momento estamos a la espera de saber si se han logrado capturar o encontrar a quienes hicieron esto. Y sin embargo, también este hecho, que realmente sí fue de amplio conocimiento en la sociedad salvadoreña, despertó bastante simpatía, bueno, no simpatías, pero despertó básicamente que mucha gente criticó de que por qué estaba pasando esto, que cómo estaban dejando que esto pasara. Incluso grupos de profesionales que trabajan con vida silvestre compartieron un comunicado en los que trataban de hablar de por qué esta especie es importante, por qué debemos trabajar en equipo para tratar de que estos sucesos no se repitan en el país. Y esto nos hace preguntarnos si realmente es positivo la presencia de carnívoros en los medios de comunicación, al menos de la forma en que lo hacen los medios de comunicación en El Salvador. Y con ello, lo que hemos aprendido es que la población salvadoreña reacciona con un poco de reticencia y temor
no estamos acostumbrados, o sea, por muchos años no se tenía ese tipo de noticias donde se hablaba de grandes carnívoros y se tenían fotos de ellos en los medios, entonces no estábamos acostumbrados y sobre todo en esas localidades donde aparentemente están sucediendo estos avistamientos y se están tomando fotografías y en otras donde sí está confirmado que está pasando, obviamente las personas tienen un poco de temor, pero también eso está... lo que hemos aprendido es que debe haber unas buenas prácticas a la hora de hablar de felinos, a la hora de hablar de predadores en las redes sociales y medios de comunicación. No es posible que estemos viendo imágenes como estas, bastante provocadoras, titulares de este tipo y noticias que al final tienden a ser falsas, tienden a no ocurrir ni siquiera en el territorio centroamericano y simplemente nuestros medios lo están usando como una catapulta para llamar atención. Entonces, nos parece que buenas prácticas son necesarias para poder, cuando se habla de felinos también. Y a partir de todo lo que hemos visto, hemos identificado algunas amenazas, sobre todo cuando hablamos de amenazas nos referimos a la fragmentación y destrucción del hábitat. El Salvador está evidenciando eso frente a una expansión descontrolada del sistema agrario, del sistema urbanístico. Entonces estamos viendo esta expansión como acaba y va acabando con las pocas áreas forestales, áreas de bosque que nos quedan. También obviamente estamos viendo la cacería de la especie, como se venció este año con la muerte del puma, pero también la cacería de sus presas, las cuales son necesarias para sostener a los carnívoros en nuestros territorios. Obviamente hay una desinformación, aparte de que las noticias tienden a ser provocadoras y maliciosas, tampoco dan a conocer la importancia de los pumas o la importancia de carnívoros dentro de nuestros ecosistemas. Y esto lo que genera son conflictos humanos depredador que no nos ayudan en nada a los que intentamos proteger estas especies. Pero entonces nos preguntamos, ¿qué se necesita para la conservación del puma en el territorio salvadoreño? Bueno, la primera es un aumento de la aceptación del público, o sea, que la gente conozca por qué el puma es importante en nuestros ecosistemas y por ende en nosotros mismos. Necesitamos una participación activa de las comunidades, pero también de las partes interesadas, como municipalidades y otros gobiernos locales. También necesitamos la creación y difusión de material informativo o educativo que nos ayude a llegar a este mensaje a las personas interesadas. Y en estos momentos donde todos estamos en una cuarentena restrictiva y no podemos ir a las comunidades, a veces tenemos que usar medios virtuales para llegar a estos mensajes y parte de lo que hemos hecho es crear estas infografías tratando de que sean bastante visuales y que contengan información en un lenguaje fácil o en un lenguaje que pueda ser asimilado de forma sencilla por todos los sectores de la población. Pero también tenemos que hablar de conectividad porque, como ya dijimos, el país es pequeño, presenta altos grados de deforestación y necesitamos identificar potenciales corredores tanto dentro del territorio como en países vecinos, es decir, Honduras y Guatemala. Cuando se habla de corredores para el jaguar, siempre nos enfocamos en la parte del Atlántico y El Salvador ha quedado totalmente alejado en las conversaciones de corredores para cuando se habla de felinos. Y lo que estamos reportando con nuestros avistamientos es que se está moviendo el puma en El Salvador y no sabemos si se está desplazando por todos los otros 2 países vecinos o qué está pasando. También hay que poner en contexto que frente al crecimiento de la red vial en el país, hay que desarrollar estrategias de mitigación para reducir o totalmente eliminar las muertes por atropello. Esto se está haciendo más grande y más evidente en países como Brasil. Sin embargo, en El Salvador, estrategias de mitigación todavía no están visibles. Los atropellos de puma hasta el momento no hay en El Salvador, pero sí hay atropellos de otros felinos. Entonces, estrategias simples como los pasos de fauna deberíamos empezar a hablarlos a la hora del planeamiento de estas redes viales. Obviamente también necesitamos hacer investigación en el país, como ustedes pudieron observar, se sabe muy poco, o sea, pero se sabe muy poco también a nivel de Centroamérica. Entonces necesitamos saber un poco más de la especie, algunos lineamientos de investigación puede ser la disponibilidad de presas frente a que
quizás el puma se puede desplazar entre diferentes tipos de hábitat, pero quizás su presa no lo puede hacer. Entonces también debemos hablar del uso de hábitat, del comportamiento, si estamos de alguna manera afectando vía acciones antropogénicas al puma. Y también debe haber una coordinación y cooperación entre instituciones y países. Para ponerles un ejemplo sobre esto, porque esta cooperación es importante, parte de los registros históricos y de los registros que estamos teniendo y del puma atropellado entran dentro de las áreas de conservación que el Ministerio de Medio Ambiente de El Salvador ha identificado. Entonces, obviamente, para trabajar en estas áreas, qué mejor aliado que nuestras instituciones, aparte del grupo de profesionales que está inmerso y queriendo mover todo esto para proteger al puma y a los demás felinos, claramente. Luego también tenemos que hablar del trabajo ganadero, o sea, el trabajo con el sector ganadero es importante, hablarles de la implementación de prácticas ganaderas amigables no letales para prevenir la depredación, como muchos acá han mencionado, los cercos, encerrar al ganado, todas esas cosas, por muy sencillas que suenen, muchas veces el sector ganadero desconoce o no las quiere tomar en cuenta, entonces tenemos que acercarnos y hablar con ellos. Y hasta el momento, cuando nosotros evaluamos si podemos hablar de logros y de haber identificado algunas oportunidades para la especie, obviamente sí hemos podido, sí podemos hablar de logros. Hemos identificado al menos sitios de conflicto y amenaza, que son básicamente donde están los pumas. Hemos desarrollado un acercamiento y acompañamiento con ganaderos, al menos en las comunidades con las que hemos empezado a hablar. Y también estamos estableciendo un programa de conservación de felinos de El Salvador, porque ya no es solo el puma, sino nuestros felinos han quedado demasiado abandonados durante demasiado tiempo y no podemos esperar más a que suceda más tipo de acciones como las que estamos viendo que afectan a nuestra fauna. Y de ahí, al hablar de las oportunidades, también tenemos que pensar en que por mucho tiempo del puma no se hablaba en El Salvador. No se habla de la manera en la que ahora se habla y se construyen y se ven las noticias, se ven las columnas de opinión, etc. Entonces, esta es una oportunidad que todos los que estamos interesados en trabajar debemos aprovecharla, debemos ser propositivos y cooperar para trabajar en proteger al puma y obviamente todas las especies que de él dependen al ser un ingeniero de ecosistemas. También la oportunidad de que para el país se convierta en una especie bandera y sombría es relevante, ya que así como pasa con el jaguar en otros territorios de la región, para nosotros el puma viene siendo podría venir siendo esa especie. Y luego también estamos viendo apertura de las comunidades donde ellos quieren saber qué pasa, quieren saber qué hacer. Entonces, esa apertura no hay que desaprovecharla, sino que hay que tratar de trabajar juntos y poder llevar más las cosas y trabajar juntos para la protección de nuestros felinos y sobre todo del puma. Y cuando hablamos, también tenemos que hablar de los retos que hemos identificado y yo creo que en esta parte nos identificamos con muchos otros colegas que han estado presentando acá en estos webinars. Claramente el financiamiento es ahorita una preocupación bastante grande, sobre todo en un escenario post-COVID, donde muchos financiamientos se ha reducido, ha desaparecido. Esa cooperación con nuestras instituciones queremos verlas materializarse. Queremos también dialogar con los medios. Muchos especialistas dicen, tenemos que hablar con los medios, tenemos que hacerlos nuestros amigos. Y es cierto, o sea, la verdad es que la manera en cómo se mueven muchas cosas es vía redes sociales y los medios de comunicación. Entonces, si los podemos tener como aliados para la conservación del puma y otros felinos, realmente son uno de los mejores aliados quizás que podríamos tener. Luego también está lo de mitigar y prevenir impactos ambientales como incendios. Actualmente, aún estando en cuarentena, que es muy estricta acá, aún pudimos observar de que han habido incendios fuertes en el territorio salvadoreño. Entonces hay que buscar de una manera de
mitigar y prevenir este tipo de impactos. Y creo que con eso termino. Queremos extender de parte de Asociación Territorios Vivos y Fundación Naturaleza nuestros agradecimientos, obviamente, a las comunidades y propietarios de bosques en Río Sapo que nos han permitido trabajar en sus tierras y que han estado bastante abiertos. También a los guardarrecursos y personal del Parque Montecristo, que de la misma forma han estado queriendo colaborar, han querido aprender, han querido aportar con sus experiencias y conocimientos a nuestros proyectos. Obviamente también agradecemos a estas instituciones que de diferentes formas han podido ayudarnos en diferentes aspectos de las investigaciones, a los organizadores de este webinar que nos da la oportunidad de decirle a todos ustedes de que tenemos Puma y que necesitamos trabajar con nuestros países vecinos, que se tome en cuenta El Salvador cuando se hable de planeación de grandes felinos en Centroamérica y en Latinoamérica. Entonces, les dejo los nombres de las asociaciones, las redes donde nos pueden encontrar y también las páginas web donde estamos, y estamos abiertos a cualquier oportunidad y de trabajo en equipo. Gracias. Muchas gracias, Andrea, por tu tan importante e interesante exposición. Ahora pasamos al segmento de las preguntas. La primera pregunta es acerca del motivo por el que no hay jaguares en El Salvador. ¿Cuál es la razón o la historia detrás de esto? Bueno, ahí tenemos que irnos muy, muy atrás en el tiempo. O sea, también tiene que ver un poco con la cacería que se le dio a este individuo, pero también la deforestación que se ha sufrido en El Salvador. Serían como los dos bloques más fuertes a la hora de hablar de por qué estos factores pudieron haber influido bastante en la extinción del jaguar en el territorio. Bien, continuamos con la siguiente pregunta. Lupis nos pregunta, ¿qué sanciones hay para los que atentan contra la fauna silvestre en El Salvador? Bueno, nuestra legislación, y quizás olvidé mencionar esta parte, de los 4 felinos que tenemos, 3 de ellos están categorizados según el Ministerio de Medio Ambiente como especies en peligro de extinción, y el cazarlos, el ejercerles algún daño, obviamente el matarlos, puede tener serios problemas tanto de multas como ser llevados a prisión por este hecho. Seguimos, dice, ¿existe alguna estrategia nacional para la protección de los felinos en El Salvador? Bueno, entre los logros que estamos lanzando en este webinar es que Fundación Naturaleza y Territorios Vivos El Salvador está constituyendo este primer programa de conservación de felinos. Gracias, Andrea. La siguiente pregunta nos dice, ¿qué acercamientos han habido en la actualidad con el Ministerio del Medio Ambiente en El Salvador para tratar el tema de los carnívoros y cuál ha sido la respuesta? Muchas gracias por la pregunta. Muchas veces los acercamientos ocurren, pero lastimosamente no se materializan acciones concretas en las cuales nuestras ONGs también se involucren y participen activamente. Entonces, es un llamado para decir, nosotros queremos colaborar, tenemos toda la intención de trabajar juntos, pero también necesitamos el mismo compromiso de parte de ellos. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿en su país existen planes de compensación para la conservación de hábitats naturales de los felinos silvestres? Bonos de carbono, por ejemplo. Bueno, creo que esa parte sí, no estoy muy segura. Creo que sí hay unos intentos, quizás no totalmente enfocados bajo que la conservación del felino, ¿verdad? Pero sí creo, pero la verdad, mentiría en decirle completamente un sí o un no, porque no tengo conocimiento de esa parte.
Bien, muchas gracias, Andrea. Esas son todas las preguntas al parecer. Nuevamente agradecerte por esta ponencia. Ahora les paso con Gian, que nos tiene algo que decir. No, solamente gracias, Andrea. Hola, es un gusto conocerte. Muy Hola, ¿qué interesante tal? estamos muy contentos de haber podido escuchar todo el tema en cuanto a la dimensión que existe en las redes sociales y en los medios de comunicación también para todo el enfoque de coexistencia. Creo que es muy enriquecedor que nos comenten esa parte para las siguientes presentaciones también. Muchas felicidades de parte de todo el equipo. Muchas gracias por la oportunidad. Estamos en contacto para todo lo que va a continuar después y acompáñanos que van a seguir más ponentes ahora. Claro. Gracias. Adiós, gracias.